Dios les bendiga, hermanos. Recibimos la honra, la gloria del Señor. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias una vez más por estar en tu casa, por permitirnos alabarte, Señor, por permitirnos reconocer que tú eres Rey. Tú eres poderoso, Señor. Tú has vencido en la cruz y tú has dicho en tu palabra que como tú has vencido, nosotros vencemos. Vencemos toda obra del mal, vencemos toda obra del enemigo. Vencemos, Señor, todo espíritu inmundo que a veces intenta hacernos dudar, pero venga la fe, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para que la palabra de Dios llegue, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Y en esta noche, Señor, queremos ser ministrados por tu Espíritu. Queremos que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú nos ministres allá adentro en nuestro ser interior. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos ese poder, esa fragancia, esa unción de tu Espíritu que nos conforta, que nos anima, que nos levanta. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera compartir con ustedes los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de atributos de Dios? Los atributos de Dios son el carácter de Dios. El carácter de Dios. Lo que Dios es. Y hay atributos incomunicables que solamente es Dios, que Dios no lo comunica ni lo comparte con nadie. Pero hay atributos comunicables. Y esta noche quiero hablarle de los atributos comunicables que Dios comunica a su iglesia y a su pueblo. Pero mientras quiero decirles que los atributos de Dios incomunicables son la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa la omnipresencia? Que Dios está en todas partes, en todo el mundo a la vez. Amén. La omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios, que Dios tiene todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él está aquí con su poder esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Él está aquí para ayudarnos. Pero hablamos de la infinitud de Dios. Dios es infinito. Alguien pregunta, ¿quién lo hizo a Dios? Nadie. Él es infinito, Él es eterno, Él es hoy, ayer y por los siglos. Él es el principio y el fin. Dios es el único Dios eterno y a Él le servimos. Amén. Aleluya. El atributo de Dios, que Dios todo conoce. Dice la palabra de Dios, antes de que esté la palabra en nuestra boca, ya Dios sabe lo que vamos a hablar. Dios conoce todo. Esas cosas son incomunicables. Eso es Dios. Él no lo comparte con nadie. Eso es Dios. Y entonces nosotros, pero en esta noche nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar de ver los atributos que Dios tiene comunicables. Lo que Dios nos comunica a su pueblo. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias. En Efesios capítulo 1, dice así la palabra del Señor, en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed, pues,
imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. ¿Qué entiende usted por eso? Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Quiere decir que nosotros podemos imitar a Dios? ¿Sí o no? Por lo que dice ahí. ¿Podemos o no podemos? Podemos imitar a Dios. Y de eso, si quiere ponerle un título, los atributos comunicables. Lo que Dios nos... ¿Y qué significa la palabra comunicable? Significa compartir. Dios comparte con nosotros estos atributos, que es maravilloso, ¿no? Estos atributos Él comparte con nosotros, por eso se llaman comunicables. Y dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y vamos a mirar el primer atributo comunicable de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, vamos a mirar la palabra del Señor. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, el 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, ¿qué está escrito? Sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué significa la palabra santo? Significa apartado, separado, apartado del mal, separado del mal, santo. Entonces, aquí dice el primer atributo de Dios que Dios nos comparte a nosotros es que nosotros seamos santos, porque ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Santo. Pero nos dice que nosotros también seamos santos. Aleluya. Sed santos como yo soy santo, como Dios es santo. Entonces nosotros podemos o tenemos la capacidad de poseer este atributo de la santidad de Dios. Se refiere también en nuestra nueva naturaleza. Significa, la santidad significa pureza, significa rectitud, significa limpieza. Ahora, ¿en qué tenemos que ser santos? Dice el 15, volvemos para atrás. Dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué tenemos que ser santos? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Dice otros textos, no como eras antes, que estabas en el mundo, cómo vivíamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, sin conocer, pero ahora tenemos a nosotros, dentro de nosotros, aquel que es santo. Que es santo, santo, aquel que es puro, y que nosotros lo tenemos que imitar a Dios, imitar la santidad. Y Él nos otorgó a la iglesia estos atributos de Dios que no es nuestro, no es natural, no nacimos con eso, lo recibimos cuando nos entregamos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros trabajando, limpiando nuestras vidas, limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras almas, enseñándonos a vivir de una manera diferente, no como vive el mundo, no como viven las demás personas, pero tenemos una nueva manera de vivir y tenemos que imitar a Dios en la santidad. Gloria a Dios.
Me emociono, hermano, me emociona a mí que Dios comparta con nosotros sus atributos y que diga que nosotros podemos ser como Él, santos. No santulón, eso es por fuera, es cumplir leyes, cosas, hacer cosas como hacen los demás, pero por dentro. ¿Y cuándo? ¿Cómo? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, aleluya. Sed santos. Y entonces nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Al ser santo, ¿qué quiere decir? Tener un carácter moral. Un carácter moral. Que todas las cosas las hagamos con moralidad. El carácter moral, esta nueva naturaleza, donde Dios nos dice que seamos como Él. Y nosotros podemos aplicar la santidad de Cristo en nuestras vidas. Por supuesto, esto es un proceso. No es que yo de la noche a la mañana me convierto algo así, no. Es un proceso que va trabajando en mi vida. Voy sacándome las cosas que no sirven y me voy llenando de la santidad del Señor, de la presencia de Dios. ¿Cuánto le dicen al Señor? Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Amén. ¿Cuántas cosas, dijo el apóstol Pablo, eran para mí ganancia? Que antes en el mundo yo vivía de una forma, pero las he estimado como pérdida. Las perdí todas esas cosas por amor a Cristo. Y todavía lo que vivo, dice, lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que aprender a vivir, hermano, en la santidad del Señor, en la limpieza, porque miren lo que dice la palabra. Yo no quiero que usted lea muchos textos, usted los conoce. Dice, sin la santidad, dígalo conmigo los textos, usted lo conoce. Sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta que es necesario que nosotros apliquemos este atributo en nuestra vida de la santidad del Señor? Dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Ser santo porque Él es santo. Y Él nos manda a ser santos. No es que nosotros nos queremos hacer los santos, no. Él nos manda, amén. Sed santos. Y seguimos mirando la palabra del Señor y que tenemos que aplicar la santidad en nosotros. Por supuesto, Dios quiere enseñarnos cómo vivir. Quiere enseñarnos cómo vivir. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y hermanos, tenemos que practicar estos atributos en nuestra vida. Tenemos que pedirle, porque cuando Él venga, la única forma de verlo al Señor es conteniendo la santidad en nuestras vidas. Que estemos preparados cuando Él venga. Y volvemos a nuestro texto de Efesios 5. Vamos a leer el versículo 2. Otra vez quiero que lo leamos. Y dice, y andad como en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El otro atributo de Dios, que ese es el carácter de Dios, que es Dios es amor. Dios, dígalo conmigo, Dios es amor. Eso dice 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Ese es el atributo de Dios. Y yo no estoy hablando acá del amor filial, del amor pasional, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del amor sacrificial que dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. El amor de Dios es un atributo que no cualquiera lo tiene. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo funciona el amor de Dios? El amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios es sin esperar nada
A cambio, uno da sin esperar nada. Ese es el amor, porque ese es el amor que Dios nos dio a nosotros. ¿Qué esperó de nosotros Dios? Nada. ¿Qué pudimos darle a Dios? Nada. ¿Le pudo dar usted algo a Dios? ¿Pero qué recibió usted? El amor de Dios tan grande con que nos amó y nos redimió y nos levantó y nos sanó y nos liberó y nos levantó del polvo, de la tierra, de donde no éramos nada y ahora somos en la presencia de Dios y nos ha llenado de su amor. Ese atributo tenemos que tenerlo. Y dice la palabra de Dios que ese amor tenemos que darlo, tenemos que compartirlo. El amor de Dios. A veces, hermano, cuesta amar. Hay personas difíciles que la tenemos que agarrar con pinzas, las personas así. Hay personas que no la miramos y se molestan, pero hay que amarlas igual. Amén. Pero me cae mal, no importa, amarla igual. Cristo la amó igual. El amor de Dios no hace acepción de personas. Mire, si Dios haría excepción esta noche y diría yo amo a Mabel y a Maribel, no, porque están las dos más. Dios nos ama a todos por igual. ¿O no, hermanos? ¿Siente el amor de Dios? ¿Qué lo convenció para entregarse al Señor? ¿Qué es lo que más le habló Dios a su vida? ¿Qué es? El amor. El amor de Dios. El amor tan grande que Dios nos dio, nos amó hasta el fin. Dice que Dios nos ama sin que merezcamos. Nosotros, mire, si Dios tiene que amarnos por algo que hemos hecho nosotros, no hemos hecho nada. Pero Dios nos ama porque Él dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó que dio. Ese es el verdadero amor de Dios. Y ese amor debemos estar entre nosotros, porque es un atributo que Dios nos da a nosotros, que nosotros podemos amar como Dios. ¿Cómo? ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? Amar como Dios. Nunca oró: Señor, no puedo amar a esta persona, pero a través tuyo la puedo amar. Ese es el testimonio de una hermana que se llamaba Corrie ten Boom. Ella estuvo en los campos de concentración de los nazis. Y a ella la llevaron porque albergaba judíos en su casa. La llevaron presa también. Ella no era judía, era holandesa. Y entonces dice que la sacaban a todas las presas desnudas, los nazis, y hacían pasar revista por todo. Y algunas viejitas, algunas jóvenes, todas eran iguales, sin comida, sin nada, flaquitas, delgadas, parecían esqueletos. Y ellos se reían, se burlaban de esas mujeres, pero ella orando. Un día Dios permitió que ella salga y estaba predicando en un pueblo, en una ciudad, la hermana, y de repente vio a ese sargento que la sacaba a las mujeres burlándose de ellas y haciéndole cosas. Lo vio al sargento sentado en el culto y entonces la hermana dijo: vos que me destruías,
vos que me hacías tanta cosa. Y ella siguió predicando, y cuando terminó el culto, ella se acercó y le dijo al Señor: Señor, ayúdame a amarlo, a este hombre que tanto nos destruyó, a este hombre que tanto se burló, pero no puedo amarlo yo. Hazlo tú por mí, Señor. Y mientras ella extendió la mano, le dijo: hola, ¿cómo está? El amor de Dios fluyó por ella, por su vida, por sus brazos, y lo tocó al hombre, y el hombre empezó a llorar. Le dijo: hermana, perdóneme, yo no sabía lo que hacía, pero ahora tengo a Cristo, tengo el amor de Dios. Y ella lo pudo perdonar porque Dios puso el amor de Dios en sus corazones. Solo Dios puede poner su amor en nuestros corazones. Aleluya. Hermanos, dejemos que este atributo funcione en nuestra vida. Dejemos que funcione el atributo de Dios, su amor, que es tan necesario. Para todas las cosas, hermanos, es necesario. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar cosas terribles? Pero no importa, pero el amor de Dios que esté siempre en nuestros corazones. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y Dios sigue hablándonos de otro atributo que se llama la bondad de Dios. Vino un joven rico y le dijo a Jesús: Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: guarda los mandamientos, hace esto. Y dijo el hombre rico: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y era muy rico. Pero antes, cuando él fue a Jesús, le dijo: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Hay un solo bueno y se llama Dios. Hermano, la bondad, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Pero también Dios nos da el atributo a nosotros, que su atributo es compartible, que comparte con nosotros, que nosotros también podemos ser buenos por el amor de Dios. Amén. Que también nos puede salir, en lugar de salirnos maldad, en lugar de salirnos venganza, en lugar de salirnos odio, nos sale bondad y podemos perdonar. Es difícil, pero no es de nosotros, es de Dios, es dentro de nosotros, es su espíritu que está dentro de nosotros y pone estos atributos dentro de nuestras vidas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Otro atributo, Romanos 3, versículo 10. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? No hay justo. No hay justo, ni aún uno. Sin embargo, somos llamados a hacer justicia. Somos llamados a hacer justicia, dice el 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, el 12. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El 13. Bueno, hasta el 12. Entonces, aquí nos está hablando de la justicia. Por supuesto, hermano, que ese atributo es el más difícil de practicar en la vida. ¿Qué significa ser justo? Ser recto.
ser recto, amar la rectitud. Es lo más difícil en la vida ser justo, porque nosotros somos seres emocionales que nos vamos por las emociones y según lo que nos venga y lo que escuchemos, lo que hagamos, actuamos. Pero quiero decirles que ese atributo, aunque Dios lo comparte con nosotros, pero ese atributo solamente lo hace Dios. El único que no es injusto, el único que practica la justicia es Dios. El único que hace justicia es Dios. El único que hace todas las cosas es Dios. Pero Dios también dice que nosotros, dice que no hay justo ni a un uno, pero recibimos su justicia. Ahora está la justicia interna y la justicia externa, la de afuera. La interna es la de adentro. La externa es lo de afuera, cuando atendemos un caso o un problema o situaciones y queremos hacer justicia. En realidad, nunca podemos hacer justicia, porque siempre nos va a faltar algo. Nunca podemos ser justo, así como Dios, nunca. Pero eso sí, podemos apelar a su misericordia y a su gracia. A su misericordia y a su gracia. Cuando Dios ejecuta su justicia, a veces nosotros decimos, pero eso no es justo lo que Dios está haciendo. Dios es justo. Lo contrario de la justicia es la misericordia y la gracia. Pero Dios no tiene ninguna obligación. Dios no tiene ninguna obligación de tener misericordia de nosotros. Dios nos tiene que tratar justo, con justicia. Y justo es lo que hacemos, es justo lo que nos pague. Es justo lo que recibimos. Pero Dios, por puro amor, por pura gracia, envía su misericordia, levanta su justicia y envía su misericordia. Y por su misericordia, Dios no nos destruye, por la gracia y por la misericordia. Porque si es por la justicia, merecemos la destrucción. Pero si es por la misericordia, recibimos la vida. Hermanos, nunca pida justicia. No le diga a Dios, Señor, hazme justicia. Porque la justicia le va a caer. Porque Dios es justo para el uno y para el otro. Dígale siempre a Dios, ten misericordia, Señor. Dígale a Dios, ten misericordia, Señor. Y Dios actúa con su misericordia, pasa por alto la justicia. O sea, la misericordia vendría a ser injusticia. Porque la justicia es que merezca lo que me dé lo merecido, pero la misericordia me levanta la justicia y me da lo que no merezco por amor al Señor. Qué bueno el Señor, qué bueno el Señor. ¿Cuántos apelan a su misericordia? ¿Cuántos apelan a su misericordia? ¿Cuántos le dicen, Señor, ten misericordia? Envía tu gracia, Señor. Amén. Dame tu gracia, dame tu misericordia, Señor. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia es no justicia. Cuando lo entendí lo que era, todos los días le digo al Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuántos? ¿Para cuántos son nuevas? Gloria al nombre del Señor. Maravilloso el Señor. Y el Señor entonces nos enseña la rectitud, la justicia, cómo Dios actúa en nuestras vidas. Y entonces Dios quiere mostrarnos que también nosotros a veces tengamos misericordia con otros.
Tengamos misericordia con otros. A veces somos tan duros, tan sin misericordia, sin nada, pero queremos que Dios nos trate con misericordia, con justicia. Y entonces, como dijo Jesús, no podemos ser justos. Dice que al árbol se lo conoce por los frutos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y un árbol bueno no puede dar frutos malos. El Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Si aquí adentro hay cosas buenas, se ven los frutos por fuera. Amén. Pero si adentro está lo malo, sale lo malo. Y Dios nos ayude a nosotros para hacer frutos buenos de justicia. Amén. Frutos buenos de justicia. La misericordia de Dios. Aleluya. Y Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos que estos atributos que Dios, son comunicables, que Dios nos da para que los practiquemos. El ser santo, el tener amor, el tener misericordia, el tener bondad. Aleluya. Y el otro atributo de Dios que tenemos que tener todos es su sabiduría. ¿Y dónde encontramos la sabiduría? En los salmos, en los proverbios, en Eclesiastés, en Cantar de los Cantares. Está lleno de poesías hablando de la sabiduría. ¿Y qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Qué es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. El principio de la sabiduría. Y nosotros necesitamos ese atributo de Dios. Porque yo no le estoy hablando de conocimiento, no le estoy hablando de inteligencia, porque el mundo es inteligente, el mundo tiene conocimiento y nosotros también adquirimos conocimiento cuando estudiamos la palabra, vamos adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, pero eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría, es conocimiento. Pero Dios dice que seamos sabios. Sed sabios en toda vuestra manera de vivir. Ser sabios. Tenemos que ser sabios. Dice que el avisado, el sabio, ve el mal y se esconde. Más el necio, el que es contrario de sabiduría, pasa y recibe el daño. Tenemos que ser sabios en toda nuestra vida. Tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener inteligencia. Todo eso funciona. Pero qué importante es la sabiduría. Encontramos a Salomón actuando con el atributo de la sabiduría. Vinieron dos mujeres a Salomón y le dijo una mujer: esta mujer tuvo un bebé y yo también tuve un bebé, las dos tuvieron bebé. Y a la noche, esta mujer se acostó sobre el bebé y lo mató. Y el mío, el que está vivo. Y le decía a la otra mujer: no, el que está vivo es el mío, vos me lo robaste, me lo sacaste. El bebé vivo y el bebé muerto es tuyo. Y estaban discutiendo, dice: no, el bebé muerto es tuyo, el bebé vivo es mío. Entonces dijo Salomón, usando la sabiduría, usando el atributo de Dios, dijo: traigan una espada, vamos a partir al bebé en dos pedazos y le vamos a dar la mitad a una y la mitad a otra. Y la verdadera madre dijo: no, no lo parta, dáselo a ella, aunque no es su bebé, pero dáselo, que mi hijo viva. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Necesitamos sabiduría en la vida. Necesitamos sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, no vivamos como necios,
sin saber el tiempo. Mire, si hay algo que Dios nos regaló, algo hermoso es el tiempo. Dice que andemos sabiamente como de día, no como de noche. Porque los que andan de noche no saben dónde andan, pero los que andan de día miran. Y sepamos, dice, contar nuestros días. Señor, ayúdanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. ¿Y cómo están nuestros días? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿De qué manera estamos viviendo? A veces no se necesitan muchas cosas, no se necesita mucha plata, no se necesita muchas cosas materiales. A veces con lo poco podemos tener sabiduría y Dios lo hace mucho, lo multiplica. Mire, hermanos, Dios es tan bueno que nos da cómo hacer en tiempos malos. En tiempos malos como estos, Dios nos da la gracia y la sabiduría, cómo actuar, cómo vivir en estos tiempos difíciles. Si hay algo que yo le pido a Dios siempre, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Y yo le hacía un poco reflexionar al pastor el otro día. Le decía al pastor, ¿vos cómo te sentís? ¿Cómo me siento? Dice el pastor. Claro, ¿cómo te sentís vos? Porque yo me siento afortunada. Me siento privilegiada. ¿Sabe por qué? Porque normalmente, digamos la regla normal de la vida, y no está mal lo que digo, está bien, es que la persona mayor, cuando ya es mayor, la persona dependa de sus hijos, dependa de, no sé, del gobierno, dependa de otros, porque generalmente están solos, o peor si tienen una discapacidad, o peor si no tiene dinero. Depende que le den las cosas, los remedios, dependen. Y dependen también sus hijos que se cansan y los ponen a un geriátrico. Pero yo le decía al pastor, ¿cómo te sentís vos? Yo me siento afortunada, me siento privilegiada. La edad que tengo o la edad que tenemos los dos, estamos trabajando. Y no dependemos de hijos, no dependemos de gobiernos, no dependemos de nadie. Nos pagamos nuestra obra social, nos pagamos nuestros remedios, nos pagamos nuestros viajes, nos pagamos nuestras comidas. Eso es sabiduría, porque fue la siembra de antes y hoy estamos cosechando la sabiduría de Dios. Dependemos del Señor, a Él le damos la gloria y la honra, a Él le damos la gloria y la honra. Claro, nos cansamos, hermanos, nos cansamos, por supuesto. Pero ¿sabe qué, hermanos? Qué bendición poder seguir trabajando. No parar. No hemos parado, ninguno de los dos. Cuando queda medio achicharrado, él salgo yo a la palestra. Cuando me achicharro, yo salgo al pastor a la palestra. Y la bendición, yo le digo encima, la bendición que estamos juntos. Porque ¿cuántos no están juntos? Quizás no porque se separaron, sino porque se murió, quedó solo, quedó sola. Pero la bendición que estamos juntos, ¿no?
¿No es maravilloso, hermano, vivir en sabiduría? Ayúdanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, sabiduría. Y sabe que, hermanos, si tenemos que decir nosotros mismos, si tenemos que decir, siempre estamos dando todo, hermano. Comprensión, amor, ayuda, estímulo, oración, lo que sea. Pero ¿sabe qué? Todo eso hace que el Señor se engrandezca en nuestras vidas. Y la gloria es para el Señor, pero también el Señor recompensa. Y yo pienso que la recompensa de Dios es que nos dio la salud. Porque que nos caigamos y nos achicharremos, eso es un accidente, pero no tenemos enfermedades, de ninguna clase de enfermedades crónicas. Gracias a Dios no tenemos remedios, gracias a Dios que no tenemos que comprar tanta cosa, y es el don que Dios nos dio por vivir sabiamente en nuestras vidas. Y hoy tenemos el resultado de la ecuación, de vivir sabiamente, de gastar nuestra vida de otra forma, no gastar nuestra vida, como dice la palabra de Dios, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y sabe que, hermano, esto lo que yo le digo es para la gloria del Señor, pero usted también imite lo mismo. Usted diga, yo voy a imitar. Voy a empezar a sembrar y ayudar y a dar y a hacer esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque después la cosecha es la siembra, según la siembra es la cosecha. Y yo sé que el Señor se encarga de nuestras vidas. El Señor se encarga de proveernos, de darnos, de suplirnos. A veces de donde no hay, pero el Señor suple. ¿Y sabe por qué? Porque siempre estamos esperando en el Señor. Como dice el coro, te tengo a ti, aunque nadie me ame. Te tengo a ti. ¿Cuánto lo tienen al Señor? Aunque nadie me diga nada. Yo le decía a Susan, le compartía un ratito. Dice Susan, ay mami, casi me hace llorar. Lo único que les pido, Susan, es un abrazo. No pido nada. Qué hermoso que es, ¿no? Qué hermoso que es el Señor. La verdad, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para poder nosotros usar los atributos de Dios para otras vidas que necesitan, para otras personas que están sufriendo, hermanos, que a veces quizás usted tiene todo, quizás usted no se da cuenta, hermano, que tiene tantas bendiciones y que cuántas personas necesitan que uno de estos atributos usted lo use para la gloria del Señor. Y sabe que, hermano, el Señor se va a encargar de sus vidas, de ustedes. Yo pienso que esta noche pudiéramos estar de pie para orar. Yo no sé si fue productivo en su vida escuchar esta palabra hermosa. Yo no sé si pudo llegar a su espíritu allá adentro, pero dígale a Dios esta noche. Dígale, Señor, ¿qué es lo que más le tocó? Dame tu amor, Señor. Dame tu bondad. Quiero ser santo, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi vida, limpia mi mente.
Limpia mi alma. Dame sabiduría para vivir en este mundo, en esta tierra, con los que tengo que vivir, para que viva sabiamente. Levante su mano. Vamos a orar. Señor, en esta noche te alabamos, te damos gracias. Aleluya. Te damos tantas gracias, Señor. Oh Jesús, por tu palabra que es viva, por tu palabra que es eficaz, por tu palabra, Señor, que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Que podamos salir de este lugar con la conciencia, Señor, llena de tu palabra, de saber que tú estás con nosotros y que podemos también nosotros, Señor, usar tus atributos. Aleluya. Oh Jesús, estamos en tu presencia, Señor. A ti te damos la honra y la gloria por siempre, porque sabemos, Señor, que una sola vez pasamos por esta tierra. Después nos tenemos que ir y tenemos la oportunidad aquí, Señor, de poder ministrar a otros, transmitir a otros, impartir a otros lo que hemos recibido. Señor, también bendice estos pedidos de oración. Toca las vidas, Señor, los corazones, las mentes, y llénanos, Señor, en esta noche con tu Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. ¿Cantamos ese coro? Amén. Aunque ya nadie me ame, Aleluya. Dígale a Dios. tengo a ti, eres más que un amigo. Tú eres la promesa. Amén. De estar contigo Aleluya. hasta el Sí, fin. Señor. Amén. Te tengo a ti, aunque no tenga nadie. Te tengo a ti. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Jesús. Te tengo a ti, eres más que un amigo. Tú eres la promesa. Amén. Estar contigo hasta el fin. Gloria a Dios, aleluya. Dígale al Señor, te tengo a ti. Aunque no tenga nadie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Tengo a ti, tú eres más que un amigo. Gracias, Jesús, gracias.